Ahora en este módulo comenzaremos a hablar de técnicas de Feature Engineering o ingeniería de características que son necesarias para ayudarle a nuestros modelos de aprendizaje de máquina a tener buenas respuestas y también a procesar tipos de datos para los cuales las técnicas originalmente no fueron diseñados. La idea general de lo que es Feature Engineering o ingeniería de características es ajustar o transformar las variables independientes, esto es nuestras X, ajustar y o transformar nuestras variables independientes. Si ustedes recuerdan, en contexto seguimos aprendizaje supervisado, tenemos tareas de regresión y de clasificación, para las cuales hacemos uso de un conjunto de entrenamiento, que regularmente está expresado como un conjunto de datos X, que tiene sus respectivos valores asociados Y. Entonces, Feature Engineering se va a encargar de hacer transformaciones o ajustes a estos elementos, a los elementos X, que regularmente son las variables independientes, ¿sí? Y esto se hace con la idea de que los modelos que vamos a entrenar o que se van a entrenar puedan trabajar mejor, puedan descubrir relaciones que realmente están en los datos y también no inducir en los datos otro tipo de información que tal vez no está ahí. Y esto va a venir de nuevo con la idea de tratar de que nuestros modelos mejoren y también en otros casos para que los modelos puedan aceptar tipos de datos de nuevo, para los que no estaban preparados a aceptar. Si lo vemos como cuál es el flujo en donde entra esta área de ingeniería de características, bueno, regularmente nosotros tenemos la situación en que estamos recolectando datos de distintas fuentes, se recolectan en un formato crudo, ¿sí? Así tal cual tal vez se obtuvieron de las fuentes de información. De esas fuentes de información se tienen los datos crudos y después tal vez se empieza a hacer una especie de acomodo de esos datos crudos, detectando algunas características que después se van a usar para entrenar los modelos y entonces ya poder hacer predicciones, clasificación, descubrir patrones, etcétera. Entonces, Feature Engineering se va a encargar de asegurarse de que en algunos casos los datos crudos realmente se representen en forma de características que van a ser útiles para los modelos, ¿sí? Y que realmente nos van a representar las cosas que nos interesan para que los modelos finalmente nos puedan resolver las tareas de regresión, clasificación o en algunos casos hacer detección de patrones. Entonces, por eso es que es importante al menos hablar de algunas técnicas relevantes de Feature Engineering y algunas de ellas, por ejemplo, ya hemos hablado de ellas y otras serán completamente nuevas para muchos de ustedes a lo mejor. De las técnicas de las que a lo mejor ya han visto en otros cursos de este grupo de cursos están las técnicas que tienen que ver con normalización, imputación de valores, seguramente se han cubierto igual en otros cursos. Reducción de dimensionalidad, esto es algo que, bueno, ahorita hablaremos de esto, es algo de lo que también nosotros cubriremos, sobre todo hacia el final. Hay algunas técnicas interesantes ahí que se consideran también como técnicas de Feature Engineering. Y este módulo nos vamos a enfocar mayormente en cubrir estas que tienen que ver, de hecho, con hacer transformaciones a nuestros datos, considerando que esos datos tal vez no están representados en un formato cuantitativo, es decir, no son números, sino más bien son etiquetas, son valores categóricos, como por ejemplo nombres de países o de ciudades. Y sobre todo estas últimas están enfocadas en hacer transformaciones a cuestiones como el lenguaje natural, el texto como tal. Si no hemos visto, por ejemplo, hasta ahora que los modelos como regresión logística o vecinos más cercanos o redes neuronales, cómo es que podrían ayudarnos a hacer, por ejemplo, clasificación basado en entradas que serían texto, ¿no? Bueno, estas últimas dos técnicas que vamos a ver van orientadas en esa dirección. Hay más técnicas de Feature Engineering. Cada vez se proponen igual nuevas formas de poder hacer el procesamiento
den un preprocesamiento de nuestros datos crudos para poder representar características que sean interesantes y que les ayuden a los modelos. Este documento que les dejo aquí, este libro, es un buen material en ese sentido, y parte del contenido que les voy a mostrar igual está inspirado en lo que está reportado en este libro. Solamente para hacer una recapitulación de las primeras 3 técnicas que se consideran igual de Feature Engineering: normalización, imputación de valores y reducción de dimensionalidad. Bueno, recordar que de normalización nosotros ya hemos incluso estado haciendo uso de algunas. Hay varias formas de normalizar los datos. Tal vez una de las más comunes es en base a los cálculo de las distancias entre mi valor original, ¿sí? Mi valor original, el mínimo de los valores, ¿sí? Y la diferencia entre el máximo y el mínimo de los valores que yo observo para una medición. Esa es una forma de hacer una normalización. Lo podríamos llamar como que esta es la forma de normalizar 1. Pero otra forma, que también en algunos de los códigos que les he compartido también viene ahí, hace uso de otras variables estadísticas. Por ejemplo, una forma más de normalizar sería usar el dato original, quitarle la media y hacer una división y dividirlo eso por la desviación estándar de los datos. Algo que es interesante que ustedes pueden hacer es usen un conjunto de datos y aplíquenle este método de normalización y vean los efectos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le hace a esos datos? ¿Sí? Y ese mismo conjunto de datos, apliquen ahora esta fórmula de normalización y vean qué es lo que pasa. ¿Qué le hace a esos datos? Algo que tienen que observar ahí es finalmente a qué rango de valores son mapeados estos datos normalizados de esta forma y a qué rango de valores son mapeados estos datos mapeados de esta segunda forma, ¿sí? Con esta segunda forma de normalizar. Entonces, esas técnicas ya las hemos utilizado. Y de nuevo, la idea es que al hacer eso le ayudamos a los modelos de aprendizaje a tener mejor desempeño, ¿sí? Y en algunos casos a que no exploten en el proceso de búsqueda y ajuste de los parámetros. La segunda técnica que también se considera de Feature Engineering es imputación de valores faltantes. ¿A qué se refiere eso? Y de nuevo, como todo esto está aplicado a nuestro conjunto X, en nuestro conjunto X nosotros podemos tener, no sé, m número de mediciones, ¿sí? Expresado por n características, ¿sí? De tal forma que podríamos verlo como una matriz de m por n, donde yo tengo la medición 0, bla, 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 así hasta la medición m. Y cada una de estas mediciones está expresada en n, con n valores, ¿no? N puede ser x1, x2, así hasta xn, ¿vale? Y puede ser que algunas veces yo tenga mucha suerte y mi conjunto de datos x, todos los objetos m, para todos tenga bien capturados los valores de xn, ¿no? Cada objeto que yo tenga aquí tenga exactamente esas n mediciones, ¿no? Eso regularmente sería lo ideal, ¿sí? Tendría ya un dataset completo que ya puedo usar sin problema y pasárselo a un modelo. Pero a veces en el mundo real eso no es completamente cierto. Y puede ser que si bien a lo mejor la primer muestra, si tengo mis mediciones en x1, cuánto tienen x2, así hasta xn, puede ser que una medición 1 tal vez nada más tenga la otra observación, otro objeto, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, que este hubiese sido el caso de el conjunto de datos de vino, que este vino de las 13 características tiene la 1, ¿sí? Pero a lo mejor no hay medición de la x2, ¿no? De la x3 sí hay, de la 4 sí, así hasta la 13, ¿no? Ya sería hasta la n, de todas hay mediciones, ¿no? Pero de este no hay. Y puede ser incluso también que pueda haber otro objeto, no sé, un objeto igual vino en el número 5, por ejemplo, del cual si hay
de la observación 2, 3, 4, 5, esas mediciones las tengo hasta la n, pero tal vez de la primera no tengo registro, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en el caso del vino, puede haber sido, no sé, la acidez del vino, eso no lo tengo registrado para esta observación, para este vino, y de acá a lo mejor puede ser, no sé, la cantidad de alcohol, por alguna razón no lo tengo registrado. Entonces, una cosa que puedo hacer muy trivial es decir, ok, no tengo esos datos, pues tal vez estas muestras no las considero, ¿no? Y las elimino de mi conjunto. Pero a veces pues eso tampoco es deseable, porque uno de los problemas es a veces que uno no tiene tanta disponibilidad de datos. Entonces, tratar de sacarle provecho a los pocos que se tienen, pues es lo mejor que uno puede hacer. Entonces, lo que uno tiene que hacer, y de eso va esta parte de imputación de valores faltantes, es, ok, ya sé que aquí no tengo estos datos, no tengo esta información. ¿Qué puedo hacer para rellenar esto que me falta aquí, ¿no? Y lo mismo acá, ¿qué puedo hacer para rellenar lo que me falta acá? Y de nuevo esto como recapitulación, porque seguramente lo han visto en algunos otros lados, es cosas que puedo hacer aquí, por ejemplo, rellenar aquí con el valor promedio de estos rangos de valores que sí tengo. Esa puede ser una solución. Otra solución puede ser incluso aplicar algunos de los modelos de regresión que hemos visto. Por ejemplo, K-vecinos, ¿sí? Ver en dónde esta muestra qué vecinos tendría cercanos si omito esta parte y promedio este valor con la información de mis vecinos, o incluso puedo aplicar una regresión lineal, ¿sí? Para tratar de estimar este valor en base a los otros que sí tienen todos esos datos. Entonces, esas son cosas que yo podría hacer y de nuevo caen dentro de esta categoría de feature engineering, ¿no? De tener alguna forma de ayudarle a mis modelos a que puedan hacer un mejor procesamiento de los datos que me lleve a tener mejores resultados hacia el final. La tercera técnica que está mencionada acá, que tiene que ver con reducción de dimensionalidad, y de la cual más adelante igual abordaremos con un algoritmo para hacer eso, tiene que ver con el hecho de que también yo asumo que tengo mi conjunto de datos X y que a lo mejor también está dado por M valores, ¿sí? M objetos que yo tengo registrados aquí, y estas mediciones están dadas por n atributos, ¿no? X1, bla, hasta Xn. Ahora, la idea con reducción de dimensionalidad es que, y como lo hemos visto, puede haber conjuntos de datos en donde estos valores n son muy, muy grandes, ¿no? Decenas, cientos o incluso a veces pueden ser miles de atributos que me describen a cada uno de estos objetos. Ahora, el detalle es, si bien yo podría introducir completamente todos esos atributos a mi modelo y que tratar de aprenderlo, eso va a implicar que el modelo tarde más tiempo en encontrar los ajustes para los parámetros asociados a cada uno de estos atributos, porque lo pueden ver en el caso de regresión lineal, ¿no? Y por eso es que, de hecho, también fue uno de los primeros modelos de los que hablamos. Cuando hacíamos regresión lineal, nosotros teníamos que estimar parámetros asociados a cada una de las dimensiones. Si bien en la parte más básica, que era cuando teníamos solamente el eje X y el eje Y, nada más teníamos que ajustar teta 0, ¿sí? Y teta 1, ¿no? Teta 1 que estaba asociado a la única dimensión que teníamos ahí, que era X. Bueno, pero si ahora tengo xn dimensiones, ¿sí? Tengo n dimensiones, voy a tener el parámetro teta 0, teta 1, teta 2, 3, 4, 5, 6, bla, 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 así hasta teta n. Sí, de nuevo, si son decenas, cientos de atributos, pues es el mismo número de parámetros aproximadamente que voy a tener que estar ajustando, y eso de nuevo va a implicar que mi algoritmo de aprendizaje pues tarde un poco de más tiempo. Ese es un detalle. El otro es que también puede ser que si yo me esfuerzo en tratar de aproximar y ajustar todos esos parámetros, a lo mejor el modelo no va a dar buenas generalizaciones después.
Entonces no me va a ayudar tanto a tener un buen desempeño para mi tarea de regresión o de clasificación. Entonces la idea con reducción de dimensionalidad es de todas n dimensiones encontrar un subconjunto, ¿sí? Tal vez lo podemos llamar un subconjunto L, ¿sí? Que sea muchísimo menor al conjunto N, pero que aún me sirva para poder resolver mi tarea de regresión y clasificación, ¿vale? Ahí en este apartado de reducción de dimensionalidad, de nuevo la tarea consiste en buscar este subconjunto L, de tal forma que todavía siga yo teniendo un buen desempeño a la hora de hacer mis tareas de regresión y clasificación. Una de las técnicas de las que hablaremos es una técnica que se conoce como PCA, o análisis de componentes principales, o Principal Component Analysis, que es de hecho una tarea muy interesante que nos permite reducir, con algunas consideraciones que veremos en su momento, reducir de una dimensión n, por ejemplo, a solo una dimensión, a 2 dimensiones, o 3 dimensiones, o las dimensiones que yo quiera, ¿sí? Y eso lo va a hacer mediante el cálculo de componentes principales, ¿vale? Pero eso de nuevo es con la misma idea de Feature Engineering, hacerle algo a este conjunto X para tratar de ayudarle a mis modelos de aprendizaje. Ok, entonces eso es con respecto a estas 3 primeras técnicas. Las restantes que dijimos son de las que nos vamos a enfocar ahora un poco más a detalle, a ver en qué consisten, cuándo es que las podríamos usar y qué implicaciones tienen cada una de ellas. Entonces, comenzando con la primera, que es One-Hot Encoding, que de hecho igual ya la comenzamos a ver. Antes vamos a hablar un poco de para qué tipo de datos es importante hacer ese tipo de codificaciones, ¿no? Y mayormente va a ser para variables que se conocen como categóricas, ¿sí? Es decir, que están de alguna forma encapsulando la idea de que hay categorías en esos atributos, ¿sí? O etiquetas. Por ejemplo, cuando yo hablo de nombres de ciudades, pues eso realmente yo lo puedo ver como una variable o un dato categórico, ¿sí? Porque son etiquetas que ya existen, ¿no? El nombre de una ciudad se puede ver como una etiqueta, es su nombre. O por ejemplo también las estaciones del año son categorías, ¿no? Está primavera, verano, otoño, invierno, ¿sí? Son valores categóricos, ¿sí? O por ejemplo las industrias en una economía o dentro de una empresa, ¿sí? Puede ser petróleos, viajes, tecnología, ¿sí? Que podrían ser sectores. Esas son categorías realmente. Si esos no son atributos importantes a veces que uno debe de conocer, pero no son números como tal. Y el detalle es que los modelos, como están basados obviamente también en el poder de cómputo, lo mejor que es para ellos les viene es usar números. Y como estamos hablando igual de que eso se hace en computadoras que prefieren usar lenguaje binario, a veces también lo preferible es alimentarlos con una codificación en lenguaje binario, muchas veces. Entonces, estos son ejemplos de categorías que yo puedo tener. Por ejemplo, ¿no? las estaciones del año, ¿no? O los meses del año pueden ser categorías. Los días también de una semana pueden ser categorías. No son números, es el lunes, martes, miércoles. Y se tienen que representar igual de distinta manera. Regularmente, algo bueno es que las categorías pueden ser, son categorías que están limitadas, no son finitas, no son categorías infinitas muchas veces, ¿no? Y aquí uno tiene que tener cuidado porque si bien lo que yo quiero es representar estas variables categóricas y hacer una transformación hacia números, tengo que tener cuidado cómo hago esa transformación hacia números, de tal forma que en esa transformación yo no esté transmitiendo algo que no existe, ¿sí? No, esté implicando relaciones que no existen, ¿sí? Por ejemplo, si yo a lo mejor, y eso puede ser un error que algunas veces está bien, por ejemplo,
cuando yo estoy haciendo tal vez un modelado de una base de datos y quiero tener un catálogo, por ejemplo, ¿sí? Eso, la gente que ha trabajado con bases de datos, yo creo que ha estado expuesto muchas veces a ese tipo de decisiones, ¿vale? Si yo quiero modelar, por ejemplo, los distintos departamentos de una organización o las distintas industrias de una organización o de una economía, yo puedo, una de las cosas que puedo hacer, a lo mejor veo cuáles son todas las categorías, las ordeno alfabéticamente, ¿sí? Y me quedan pues bien acomodaditas, ¿no? Puede ser, vamos a poner un ejemplo de, soy un diseñador de base de datos, quiero tener una categorización bien definida de los distintos departamentos dentro de una organización y digo, ok, tengo el departamento de administración, tengo el departamento de compras, tengo el departamento de marketing y tengo el departamento de ventas, ¿no? Entonces, administración, compras, marketing y ventas, ¿no? Y se dan cuenta, bueno, aquí traté de ponerlos ya de una vez ordenados alfabéticamente, ¿no? Y entonces, los administradores de base de datos regularmente a veces lo que hacen, ok, yo también me conviene tal vez tenerlos identificados por un ID, ¿no? Y a veces es bueno tenerlos también como en formato numérico. Y uno podría hacer algo como decir, ok, el de administración le voy a dar el ID 1, ¿sí? Para un poco de tener más condensado qué significa eso. Es el ID 1, el de compras el ID 2, el de marketing el ID 3 y el de ventas el ID 4. Que de nuevo, para tal vez el contexto de yo estar organizando una base de datos, ese podría ser un catálogo que podría venir bien, ¿sí? Cuando yo hago una consulta en SQL, ya sé que si quiero traer la información del departamento de marketing, le tengo que decir, búscame donde el ID sea 3 y me va a traer ese tipo de registros que me interesan. Entonces, para ese tipo de cosas puede estar bien. El problema es que los algoritmos y los modelos que hemos visto pueden inferir cosas que no existen ahí. Por ejemplo, pueden inferir que a lo mejor el departamento de ventas, al tener este número 4, es mucho mayor o hay una relación que podría indicar que es mucho mayor a los otros departamentos, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, el de administración. ¿Sí? Podría inferir, ok, si tiene un valor de 4, eso quiere decir que tiene una magnitud, por ejemplo, 4 veces mayor que el departamento de administración en algo, lo cual sabemos que eso no es cierto, pero el algoritmo lo puede tratar de interpretar de esa forma. O por ejemplo, interpretar cosas como distancias, pensar que el departamento de marketing está más cerca, está cerca al departamento de ventas y que el departamento de ventas está más lejos al departamento de compras, ¿sí? Por estos valores que yo le estoy indicando, ¿no? Si calculo distancias, la distancia entre 3 y 4 es mucho menor que la distancia entre 2 y 4, ¿no? Y eso es algo que podría estar infiriendo nuestro modelo, si se hace un modelado de esta forma, ¿no? Entonces aquí igual es lo que, si bien yo puedo hacer eso tal vez por una base de datos y representar estas categorías como números, a veces hay que tener cuidado en eso, ¿no? Porque se pueden pasar a nuestro modelo este tipo de detalles que no existen ahí y el modelo los estaría interpretando tal vez de esa forma, ¿no? También, ¿no? Este tipo de datos, de nuevo, no, a la hora de pasarlos de manera en números que pueden ser procesados, cuidar que no se transmite ese tipo de información. Regularmente estos valores categóricos, además de llamarse de esa forma, también se les conoce como ordinales o nominales, ¿no? No ordinales o nominales, es decir, no existe un ordenamiento ahí implícito de algo, ¿no? Por ejemplo, lo mismo con países, ¿sí? Si bien los puedo ordenar alfabéticamente, eso realmente no tiene una implicación más allá de eso, ¿no? No existe un ordenamiento que pueda decir, ok, los países que empiezan con A son menores que los que van con C, ¿no? O son menores que los que, o C son menores que los que empiezan con F. Ese tipo de cosas no existen. Entonces, si yo esos datos los codifico en un esquema en el que se implica eso,
eso puede dar problemas a la hora del aprendizaje, ¿sí? De ajustar los modelos. Entonces es algo de lo que queremos evitar. Y también algo que debemos de tener en cuenta es, por ejemplo, va a haber casos en los que vamos a tener valores de categorías muy extensas, ¿no? Son muchísimos esos datos. Entonces igual ahí hay que tener cuidado que la codificación que voy a implementar, pues en qué va a resultar, ¿no? Y de hecho eso es lo que vamos a ver con estas primeras 3 técnicas de codificación, que por ejemplo a veces es bueno hacer la codificación con solamente realmente las categorías que me interesan, ¿sí? De todo el grupo de categorías que yo pueda tener. Porque algunas de ellas pueden ser muy extensas, ¿no? Como por ejemplo IDs de usuarios en una plataforma, eso puede ser gigantesco, ¿sí? Y si yo lo quiero codificar con las técnicas que vamos a ver, pues tal vez esa no es la mejor solución. Lo mismo con tal vez las direcciones IP de transacciones en Internet. De esos pueden ser igual una gran cantidad de categorías, ¿sí? Entonces igual tal vez concentrarme solamente en algunas de ellas, filtrarlas y decir, ok, estas son realmente las direcciones IP que me interesan y estas son las que voy a codificar utilizando algunas de estas técnicas que vamos a ver. Igual de nuevo, ahí hay que tener cuidado de que, por ejemplo, a la hora de codificar, igual no puedo hacer lo que habíamos visto antes, ¿no? No puedo decir, ok, las direcciones IP las ordeno tal vez de acuerdo a sus primeros componentes en la dirección, ¿sí? El primer octeto, ordeno en base a eso, después en base al segundo. Eso está bien si tal vez quiero tener un ordenamiento, pero eso no lo puedo después usar como la forma en la que voy a estar asignando la codificación numérica tal vez de manera secuencial, ¿no? No puedo decir, ok, por ejemplo, la IP 164.203. Bla bla bla, y a ese le vamos a dar el ID 1, el ID 2 va a ser a la 164.204. Bla bla bla, y el ID 3 se la vamos a dar a la 168.210. Bla bla bla, ¿sí? De nuevo, ¿por qué? Porque si hago esta asignación, podría estar haciendo igual, dándole implicaciones al modelo de que estas direcciones IP son mucho mayores que estas de acá, ¿no? Y por ejemplo, si yo detecto que hay, no sé, para alguna tarea de clasificación, yo detecto que de estas direcciones el tráfico está siendo anómalo, bueno, tal vez de la primera detecto, el modelo podría inferir que, ok, de acuerdo a este ordenamiento existe una probabilidad de que tal vez de esta que tiene un ID 3, que indica una dirección en magnitud mucho mayor que la primera, podría estar esperando tal vez mucho mayor tráfico anómalo, ¿no? Entonces, ese tipo de implicaciones igual hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, para no hacer una codificación que dé este tipo de implicaciones, hay usualmente 3 formas de hacer la codificación, que son las que ya mencionamos: one-hot encoding, dummy coding y effect coding, que vamos a ver de qué tratan y qué implicaciones tiene cada una. ¿Vale? Entonces, comenzando con la primera, que de hecho es la más popular y ya la usamos en algunos de los ejemplos, sobre todo en el de árboles de decisión, sobre todo. One-hot encoding, ¿a qué se refiere? Se refiere a la idea de que voy a estar codificando variables categóricas, y aquí en el ejemplo que tengo son nombres de ciudades, por ejemplo, Nueva York, San Francisco y Seattle. Voy a tratar de codificarlas, ¿no? Y bueno, ya vimos que una codificación que estaría mal hacer sería decirle, ok, Nueva York es la número 1, San Francisco es la número 2 y Seattle es la número 3. Eso no estaría bien, de nuevo, por lo que ya mencionaba, ¿no? Que podría el algoritmo tratar de inferir relaciones ahí que no existen, ¿no? Que, por ejemplo, Seattle de alguna forma podemos esperar 3 veces más efectos de los que vemos en Nueva York, ¿no? Eso queremos evitarlo. Entonces, para resolver ese problema, esta técnica lo que hace es uso de una codificación basada en bits, ¿sí? Entonces va a ser basada en ceros y unos. Y lo que va a hacer es
de acuerdo al número de categorías, si es el número de categorías dado por la cantidad de z, ¿sí? Entonces voy a usar z bits para representar cada una de esas categorías, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un atributo, y eso es lo que vimos que pasó con los árboles de decisión, que en el conjunto de datos original se llama ciudad, por ejemplo, y yo tengo en todo el dataset, en este atributo ciudad, tengo estas 3 ciudades, tengo Nueva York, tengo San Francisco y tengo Seattle, ¿sí? Originalmente en el dataset original eso era solo un atributo con 3 valores categóricos, ¿sí? Nueva York, San Francisco y Seattle. Al aplicar esta técnica, como cada categoría, aquí tengo que z es igual a 3, ¿sí? Por cada categoría al final voy a tener un nuevo atributo, ¿vale? Entonces voy a usar z bits, en este caso 3 bits, para codificar la información que existe aquí, ¿vale? Y esta información se va a codificar en una especie, usando una notación parecida a vectores, ¿sí? Y estos vectores van a tener una longitud z, ¿no? Van a ser de 1 por z, ¿sí? En donde voy a tener yo z bits, z posiciones, para codificar ahí la información de cada una de las categorías. Entonces, por ejemplo, una codificación que yo puedo tener es, aquí voy a tener Nueva York, que sería el 100, San Francisco el 010 y Seattle el 001. ¿Vale? Esto tiene cosas interesantes. Bueno, de entrada ya vimos que de acuerdo a la cantidad de categorías que voy a tener ahí, eso me va a generar nuevos atributos. Tantas categorías yo tengo, ese va a ser tantos atributos voy a tener yo en mi nuevo conjunto de datos, ¿sí? Y lo vimos para los árboles y lo estamos viendo de nuevo acá. Otra de las cosas igual que es interesante es que esta codificación, y aquí para aquellos que han estado ya familiarizados con álgebra lineal y todo ese tipo de estudios, se podrán dar cuenta que estos vectores tienen una propiedad entre ellos, ¿no? ¿Qué propiedad tienen ahí? Que podrían ver a simple vista, pues estos vectores son vectores ortogonales, ¿no? Entonces no estamos aquí estamos haciendo una separación, digamos, en el espacio, en donde hacia un lado se irá a Nueva York, hacia otro lado se irá a San Francisco, a otro lado se irá a Seattle, ¿no? Y yo tengo una separación ahí de esos valores, ¿vale? Entonces también si el algoritmo incluso quiere calcular distancias por alguna razón, bueno, vas a ver que no existe ninguna relación como las que vimos anteriormente entre estas categorías, ¿vale? Entonces esta es una forma de hacer una codificación. De nuevo, aquí uno tiene que tener cuidado a la hora de decir voy a codificar este atributo y tiene X número de categorías, ¿no? Digamos n número de categorías. Si n es muy grande, esta codificación me va a terminar generando n atributos en un nuevo dataset, ¿vale? Lo cual ese se tiene que manejar con cuidado. A veces lo que yo puedo hacer es, antes de hacer la codificación one-hot encoding directamente, a lo mejor yo hago un filtrado de esas categorías que realmente me interesan, ¿sí? Y la reduzco lo más que pueda, ¿no? Lo puedo reducir tal vez, por ejemplo, si yo tenía ciudades, no sé, todo el nombre de las ciudades, a lo mejor me concentro solamente en las de... Lo puedo transformar, por ejemplo, si tenía ciudades a nivel mundial, tal vez ese campo mejor lo transformo a países, que son un menor número de categorías. Eso puede tener otras implicaciones, pero sería una forma que podría yo de tratar de reducir la cantidad de nuevos atributos que se me van a generar, ¿sí? Porque después entonces tendría yo otro problema, que sería tener una dimensionalidad muy grande de mi dataset. Ok, bueno, este es un ejemplo, uno de los más populares, de nuevo, y funciona bastante bien. Solo hay que tener ese cuidado de si son muchas categorías, tratar de enfocarme tal vez en las que realmente interesan y entonces sí aplicar este tipo de codificación. Por esta implicación, ¿no? De que
tantas categorías me van a generar tantos nuevos atributos. Una modificación a esto es decir, ok, si one hot encoding necesita z bits para codificar z categorías, ¿sí? Dummy coding lo que dice es, bueno, sí, teníamos todas esos bits que estábamos utilizando, por ejemplo, 3 posiciones, ¿sí? Y codificábamos 100 para Nueva York, 010 y 001 para Seattle, San Francisco y Nueva York, ¿sí? Era como lo teníamos. Entonces dummy coding dice, ok, vale, pero hay una posición que no estás utilizando, que es la de puros ceros, ¿vale? Entonces dummy coding lo único que dice es, ¿qué tal si en lugar de hacer eso, mejor a una de estas categorías le asignas esa posición 00, ¿sí? Que sería algo de esto, y te ahorras un bit, ¿sí? Entonces esto de acá ya no lo necesitas. Nueva York ahora lo codificas de esta forma, que sería lo que tengo yo aquí abajo, ¿sí? Y nos ahorramos un bit. Y Seattle queda codificado y San Francisco queda codificado. Y de nuevo, si lo vemos en un espacio como estos son vectores, Nueva York queda aquí en el centro y es como que la referencia. Y hacia un lado se irán San Francisco y Seattle, ¿no? San Francisco se iría para acá, tal vez, y Seattle para acá, ¿vale? Y ya los tengo codificados en un espacio, ¿vale? Y esto ya, ahorita vamos a ver que eso es lo que yo ya le podría pasar a mi modelo, ¿no? Ya mi dataset, que originalmente en el atributo ciudad tenía estas 3 categorías, ¿sí? San Francisco, Seattle, Nueva York. Ahora mi dataset, esas 3 categorías las convirtió en 2 nuevos atributos, que son estos de acá, ¿no? Sí, que podría ser, el primero de ellos podría ser San Francisco directamente y el segundo de ellos sería Seattle, ¿no? Y sabemos que la posición 00, esa codificación, está reservada para Nueva York, ¿vale? Entonces algo de lo que podría yo hacer. Un cambio más o una idea más que también podría ser muy similar a esto es tener algo que se llama effect coding y que vamos a ver ahorita qué es lo que implica, ¿sí? Sería, ok, en lugar de usar posiciones 00, utilizo esta codificación, ¿sí? La misma idea, el mismo principio, ¿no? En lugar de usar z bits, uso z-1 bits, codifico de esta forma los atributos que me interesan y tal vez la ciudad que yo quiero tomar como base o la categoría que yo quiero tomar como base, la codifico de esta forma, ¿no? Con un vector de -1. Vamos a ver eso ahorita con un ejemplo sencillo, que eso tiene ciertas implicaciones, ¿vale? Pero de nuevo, la idea es estas técnicas, estas 3 técnicas que acabo de describir, one hot encoding, dummy coding and effect coding, van a funcionar para variables categóricas que no sean tan extensas. Si tengo extensas, pues tratar de reducir e identificar cuáles son las que realmente me interesan y entonces sí después aplicar alguna de estas técnicas de codificación, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de cómo es que podemos utilizar estas codificaciones y cómo ya se las podemos pasar a un modelo de aprendizaje y que cada una de ellas además nos va a estar ofreciendo, de acuerdo al modelo que implementamos, nos puede estar ofreciendo ciertos insights, ¿no? Ciertos detalles ahí que pueden venir bien.